Buenas noches a todas y a todos. Michelle, buenas noches. Vamos a dar unos segunditos en lo que se incorporan y arrancamos. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar. Michelle, eh, bueno, me presento de nueva cuenta. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Soy asesor en este módulo de Derecho Constitucional. Hoy, día sábado, 6 de diciembre del 2025, siendo las 8:04. Y bueno, pues vamos a abordar algunos temas muy rápidos. En la sesión anterior, bueno, se planteó el tema de donde se hizo la referencia o la relación de los objetivos generales de esta asignatura. Se vio el tema de los alcances, se vio el tema de la descriptiva de cada uno de los retos, en donde se hizo referencia, en donde en el reto 1 es un cuestionario que es cómo entendemos la Constitución y la forma como la vivimos. La lección 1, la Constitución mexicana; la lección 2, la supremacía constitucional y los tratados constitucionales, en donde da dos oportunidades de estar contestando este cuestionario. El reto 2, que es el constituyente permanente, que es un envío, en donde se tuvo que haber dado una leída, un estudio de la lección 3, que es el poder constituyente, perdón, originario y permanente, límites y decisiones políticas fundamentales, en donde se vio lo que es las fases del proceso legislativo, que es la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la promulgación, la publicación y la iniciación de la vigencia. Y el tema muy importante que no debemos dejar de destacar es que cuando es una reforma constitucional, además de la aprobación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, debe de llevar la aprobación, en los términos del artículo 135 constitucional, de la mayoría de las legislaturas de los estados. En este reto también se pide que se anexe, que se adjunte un ejemplo de una reforma a la Constitución. Estos los podemos encontrar entrando al sitio de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en donde está el apartado de las reformas a la Constitución. Ahí te pone las reformas que ha tenido cada uno de los 136 artículos y también las reformas en orden cronológico. En el reto 3 es el caso Marbury contra Madison.
que hay que participar previamente en un foro en donde tienes que estar presentándote, tienes que estar respondiendo determinados planteamientos del caso Marbury contra Madison y hacer por lo menos 2 retroalimentaciones a 2 compañeros, o sea, una a un compañero, otra a otro compañero, respecto del caso Marbury contra Madison, en donde en el caso Marbury contra Madison les comentaba que era referente al a una situación en donde se dio un cambio precisamente en los Estados Unidos, donde precisamente el presidente saliente, bueno, hace determinados nombramientos de, de varios juzgadores y resulta que con la entrada de la nueva administración no quieren dar ese reconocimiento, de tal suerte que se somete pues a la jurisdicción y competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a final de cuentas no se llega a resolver el tema de fondo, pero sí se aborda el tema respecto de que es un derecho el interpretar la Constitución que le compete directamente a la Suprema Corte, pero también habla de la supremacía constitucional, habla de la interpretación de la Constitución y bueno, pues otros más aspectos muy destacables y por lo tanto es un caso muy referencial, muy icónico, el caso Marbury contra Madison. En el reto 4 que nos habla de los derechos humanos y la Constitución, en donde tuvimos que haber leído la lección 5 y la lección 6, la lección 5 que es la Declaración de los Derechos Humanos y la Justicia Constitucional, y la lección 6 que es la inviolabilidad de la Constitución y el derecho a la revolución. De tal suerte que aquí, en este reto que también es un envío, se tiene que ubicar una nota, una noticia que debe de ser, pues, preferentemente reciente. Puede ser un tema vinculado, por ejemplo, con derechos migratorios, puede ser con el derecho, por ejemplo, a los matrimonios igualitarios, por ejemplo, la prisión preventiva, el derecho a la vida, etcétera, en donde pues ha intervenido la autoridad jurisdiccional para pronunciarse al respecto. Puedes entrar también al sitio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ahí da cuenta de varios temas sociales en los cuales se ha pronunciado. Puedes tomar alguno de esos temas y estarlo referenciando y también su aplicabilidad con algunos tratados internacionales que protegen algunos de estos derechos humanos. Es un tema también muy interesante, el tema de los derechos humanos. Viene también el reto 5, que es un cuestionario, pero es sobre la división de poderes. Recuerda que el Estado mexicano tiene 3 funciones principales: la función ejecutiva, la función legislativa y la función jurisdiccional. La función ejecutiva le corresponde a la Presidencia de la República, que para su ejercicio lo hace a través de una administración pública centralizada y una administración pública descentralizada, lo que es el gabinete legal y el gabinete ampliado. Este, También la función legislativa, que la realiza un Congreso de la Unión, que es un ente bicameral, 2 cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y también está el poder, la función, perdón, jurisdiccional o la función judicial, que la realiza encabezándola la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sus 9 ministros, y los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y bueno, demás entes jurisdiccionales. También está el tema de el reto 6, perdón, que es sobre la inconstitucionalidad y controversias, que también es un envío, donde se tuvo que haber leído la lección 13, la 14, la 15 y 16 sobre el control constitucional, las figuras respecto del control constitucional, el régimen económico en México y los partidos políticos, tema de la responsabilidad de los servidores públicos. También es importante, bueno, pues que al finalizar este módulo, que culmina el 17 de este mes, el 17 de diciembre, pues también realices la autoevaluación. Es importante que no dejes de... Sí, me dice Michelle, dice... Sí, disculpe, la grabación de la clase podría compartirla. Es que ha mencionado algunos temas que me parecieron interesantes para ahondar más. Sí, claro que sí, con todo gusto la voy a compartir. Va a ser grabada y la voy a estar subiendo para que la puedan estar revisando con calma, con detalle, con todo gusto. Sí. Este, Le decía que precisamente en el reto 6, que se refiere a la inconstitucionalidad y la controversia, con todo gusto. A ver, hay un mensaje.
Ujú, dice, disculpe, igual había leído que en un mensaje de clase que las actividades se entregaban el 12 de diciembre. Muchas gracias. Ok, no, las actividades se entregan conforme al cronograma preestablecido. En ese cronograma preestablecido que es para la primera, para la segunda y para la tercera semana. De hecho, si no se va a lograr entregar todas las actividades, tenemos hasta el 12 de diciembre como fecha límite para dar de baja la materia para que no haya esa afectación. Entonces, antes de que termine el 12 de diciembre, se puede estar dando de baja la materia. Pero pues prácticamente que no es lo deseable, se tiene hasta el 17, miércoles 17 de diciembre, antes de las 12 de la noche, para que se envíen todos los retos. ¿Sí? Me refiero al reto 2, al reto 4, el reto 6, para que se estén enviando. ¿De acuerdo? Entonces, el día 12, si no se va a alcanzar a culminar lo que es el módulo, es necesario que se esté mandando lo que es la baja. Y ahí les compartí pues el procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, al contrario, en el reto 6, que es la inconstitucionalidad y las controversias, hay que analizar una lectura de una acción de inconstitucionalidad del entonces ministro Alberto Pérez Dayán, que nos habla sobre la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Esta ley de remuneraciones de los servidores públicos fue declarada inconstitucional. Entonces, el reto nos dice que hay que leer algunas páginas de esa acción inconstitucional, inconstitucionalidad, y comentar, platicar, hacer una síntesis, hacer un resumen como quien le platica a otra persona de qué trató un libro, de qué trató una nota que se leyó en el periódico, en una revista, en un sitio web. Entonces es en ese tenor. Y también incluir un cuadro comparativo de lo que es las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Entonces es importante pues el enviar en tiempo y forma estos retos. Les decía, bueno, pues que este módulo tiene 3 unidades. Para que se tenga una calificación aprobatoria se debe tener el 70, una calificación final mínima de 70. Se sugiere, bueno, pues que se realicen por lo menos pues que se le dedique pues 3:30 horas, preferentemente pues al día, si fuera posible, 2:30 horas diarias. Son 3:30 semanas, perdón. Son 24 días naturales, 2:30 horas. Y chequen lo de las rúbricas, que son precisamente las matrices de evaluación, que es lo que se va a determinar para que puedas acceder a tu puntaje. Y bueno, pues para ir avanzando en este tenor, quisiera hoy hablarles, les podría estar hablando de la clasificación tradicional de las constituciones. Es un tema un poco más teórico, las constituciones históricamente que ha tenido nuestro país, pero bueno, pues eso ya lo estuvieron realizando en las lecturas que fueron llevando poco a poco de manera paulatina. Y les quiero hablar del tema de la administración pública federal, la división de poderes. Es decir, en México, el artículo 40 nos dice que México es una república representativa, democrática, laica y federal. Y ahí se establece la forma de Estado y la forma de gobierno. Concretamente, en la forma de Estado es la forma federal. De tal suerte que al hablar de una forma federal hablamos de 3 órdenes de gobierno: el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. En el orden federal hay una división de poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo federal pues lo integra o lo encabeza la presidenta de la República en este caso, que para ser presidente o presidenta se deben de contar con 35 años cumplidos al día de la elección. El cargo es de 6 años y entran en funciones el 1 de octubre de cada 6 años. Es importante que aclaremos que no está permitida la reelección, ni de manera consecutiva, ni de manera de tal suerte que se deje pasar un periodo. De manera absoluta está restringida la reelección. Si hay una ausencia del presidente
pero es por no más de 60 días, se designa un presidente provisional y ese presidente provisional sería como el encargado de despacho y asumiría la presidencia el secretario de Gobernación. Si la falta de la presidenta o del presidente es por no más de 60 días, se nombra un presidente provisional y entraría como encargado de despacho el secretario de Gobernación. La denominación correcta sería presidente provisional. Cuando hay una falta de manera definitiva en los 2 primeros años, se designa un presidente interino y ese presidente interino, pues en coordinación con INE, va a convocar elecciones. Las elecciones van a tener verificativo dentro de los 7 a 9 meses siguientes y quien resulte electo va a culminar el sexenio, si la falta ocurre dentro de los 2 primeros años. Si la falta ocurre y es una falta absoluta, dentro de los últimos 4 años se designa a un presidente o presidenta sustituto y esta persona sustituta, el presidente sustituto, va a concluir el sexenio. Cuando se da una revocación del mandato, ¿por qué? Porque se votó y la gente dijo, ya no queremos que sigas en el ejercicio del mandato, se da una votación mayoritaria calificada y en ese sentido, constitucionalmente hablando, se le revoca el mandato y entonces deja de tener el ejercicio del cargo. En ese caso se designa un presidente o presidenta provisional y el presidente o presidenta provisional pues sería el presidente del Congreso y este duraría 30 días como presidente provisional. Si esa revocación del mandato ocurre en los 2 primeros años, pues se convoca a elecciones. Si ocurre en los últimos 4 años, se designa a un presidente sustituto. ¿Qué pasa si la presidenta o el presidente que fue electo, que recibió su constancia de mayoría una vez que ganó las elecciones, no se presenta a ocupar el cargo el 1 de octubre, no se presenta a rendir la protesta del cargo? Entonces se designa un presidente provisional, que en este caso sería el presidente o presidenta de la Cámara de Senadores y duraría en el cargo 30 días. No ganó las elecciones, no se presentó a rendir protestas, se nombró un presidente provisional y en este caso sería el presidente o presidenta del Senado. Dura 30 días y se convocaría elecciones en un periodo de 7 a 9 meses, lo haría el INE. Y este es para terminar el sexenio. El presidente o presidenta, que es la cabeza del Poder Ejecutivo, es también el titular o la titular de la Administración Pública Federal. Y la Administración Pública Federal puede ser centralizada y puede ser descentralizada, que es el gabinete legal y el gabinete ampliado. El gabinete legal o la Administración Pública Centralizada, pues son las secretarías de Estado y las secretarías de Estado las encabeza un titular que es el secretario de Estado. Para ser secretario de Estado debe de tenerse por lo menos 25 años cumplidos. Para ser presidente o presidenta, 35 años. Para ser secretario de Estado, 25 años. Se me pasaba un dato muy importante. ¿Hay algún requisito académico para poder contender para la presidencia de la República? A lo que voy de manera clara es, ¿se requiere alguna preparación o formación o experiencia para ser el primer mandatario o mandataria de la presidencia de la República? En absoluto, no se requiere ningún estudio, no se requiere ningún grado, no se requiere ningún título, de tal suerte que se pueda acceder a este medio de manera democrática. Cualquier persona tiene derecho a acceder. Casi, casi nos dice la Constitución, de preferencia que sepa leer y escribir, pero obviamente, bueno, pues se va a elegir a una persona que pues tenga cierto conocimiento, cierta información para llevar las riendas o la conducción, como dijéramos coloquialmente, de nuestra república. ¿Cuáles son las secretarías que es la Administración Pública Centralizada? Pues la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Hacienda y Crédito Público, lo que era de la Función Pública, ahora conocido como Anticorrupción, de la Secretaría de Salud, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, lo que es la SEDATU, la Secretaría de Cultura, de Turismo, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República o del Ejecutivo, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Energía, la de Economía, la de Agricultura y Recursos Naturales, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la SEP, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esas son la Administración Pública Centralizada o también llamado Gabinete Legal. Lo encabeza un secretario.
Debajo del secretario, bueno, pues hay un jefe de su oficina, hay un titular de los asuntos jurídicos, hay un titular del órgano interno de control, que es el que va a auditar, vigilar, fiscalizar que todo funcione de manera correcta. Va a haber un titular de comunicación social, va a haber un titular del área de transparencia. Debajo del secretario, pues hay un subsecretario, hay un director general, hay un director de área, hay un coordinador y jefes de departamento. Todo esa se le conoce como una burocracia y toda es una estructura que para poder estar accediendo al cargo es a través del servicio civil de carrera. Pero hay ciertos cargos que están exentos del servicio civil de carrera, en donde se requiere cierta formación, cierta preparación para cubrir esos perfiles que se requieren, esos perfiles técnicos. Eh, Además de la administración pública centralizada, que es el gabinete legal, o también llamado las secretarías, está también el gabinete ampliado, que es la administración pública descentralizada, o también llamada paraestatal. Estas son prácticamente las entidades como el IMSS, como el ISSSTE, como la Comisión Federal de Electricidad, el Fondo de Cultura Económica, empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos como ProMéxico, empresas productivas del Estado, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, la Casa de Moneda, la CONDUCEF, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, la Lotería Nacional, la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, el litio para México, el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, Industrial, la Profeco, la Propiedad Federal del Consumidor, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, la Agencia Espacial Mexicana, Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, Servicio Postal Mexicano, CEPOMEX, el Fondo de Cultura Económica, etcétera. Aeropuertos, CFE, Pemex. Esta es la administración pública centralizada o descentralizada. Entonces, el Poder Ejecutivo es el titular de la administración pública centralizada y descentralizada, es decir, se auxilia de las secretarías, que es el gabinete legal, y el gabinete empleado, que son las entidades, como cuáles, IMSS, ISSSTE, CFE, Pemex, etcétera. Y hay otras entidades que son desconcentradas, que son como oficinas que se establecen en las demarcaciones geográficas o territoriales para llevar el servicio público que van a ofertar de una manera más cercana a la población. Por ejemplo, el registro público de la propiedad, por ejemplo, el registro civil, por ejemplo, una oficina recaudadora de impuestos, un centro de salud, una delegación de la Secretaría de Educación Pública, etcétera. Entonces, eso es del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene cientos y miles de trabajadores. Además del Poder Ejecutivo, está el Poder Legislativo. El Poder Legislativo se integra por el Congreso General, que es bicameral, es decir, dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Para ser diputado se requiere contar con 18 años cumplidos y hablamos de 500 diputados. Duran 3 años en el cargo. De esos 500 diputados, son 300 de mayoría relativa, que son electos en distritos electorales uninominales. Es decir, todo el territorio nacional se divide en 300 espacios geográficos, llamados distritos electorales uninominales. Y los 200 restantes son electos de manera de representación proporcional, que son plurinominales, en sí con circunscripciones plurinominales. Estos 300, que son de mayoría, se presentan con un propietario y un suplente. Eso es una fórmula, un propietario y un suplente. Y entonces, en ese espacio geográfico, que es una sección electoral, que es una casilla electoral, que integra una sección electoral, y esa selección electoral que integran en conjunto varias para formar un distrito, todos los partidos políticos presentan sus fórmulas, su propietario y su suplente para ganar la elección. Quien gana se convierte en diputado de mayoría relativa. Pero ¿qué pasa con el voto de los que no ganaron? Se suma ese porcentaje de votos y se comienza a hacer una representación proporcional para que los que votaron por este candidato o candidata pues tengan posibilidad, o que hayan votado por el partido, que tenga una representación el partido A, el partido B, el partido C, el partido D, el partido E.
Y entonces el país se divide en 5 espacios geográficos y en cada uno de esos 5 espacios geográficos van a repartir 40 diputados plurinominales. A esos son llamadas circunscripciones. Hay una iniciativa en la Cámara de Diputados donde se busca eliminar esos diputados de partido o también llamados plurinominales. Está también los senadores, que son 128 senadores. Los 128 senadores, la Cámara de Senadores, para ser senador se le requiere tener 25 años cumplidos y ellos duran un poco más que los diputados, duran 6 años en el cargo. De tal suerte que se eligen 64 senadores de mayoría. El partido político que presenta, el partido político que gana una elección en un estado, mete 2 senadores, mete 2 fórmulas, a propietario y suplente, dos senadores de mayoría. Por ejemplo, en el estado A ganó el partido 1. Entonces el partido 1 en el estado A mete 2 senadores. Y así podemos estar estableciéndolo. Por ejemplo, en Aguascalientes ganó el PAN, pues el PAN metió 2 senadores. En la Ciudad de México ganó Morena, pues Morena metió 2 senadores. En Coahuila, por ejemplo, ganó el PRI, pues el PRI metió 2 senadores. Y así se integran los 64 senadores de mayoría, por ejemplo. Después, el partido político que quedó en segundo lugar mete a un senador y a eso se les conoce como senadores de primera minoría. Y así son de los 32 entidades, que son los 31 estados y la Ciudad de México. Y los restantes 32 senadores para completar los 128 son senadores de representación proporcional o también llamados senadores plurinominales. Y es en una sola circunscripción nacional. Es decir, el territorio se divide en un espacio único geográfico y se hace la asignación de senadores. ¿Cómo hace esto? Por ejemplo, vamos a pensar que para los senadores votaron 40 millones de mexicanos. Entonces se hace como una reglita de 3, más o menos así. Es un poco más complejo que esto, pero es más o menos. Vamos a pensar que 40 millones de votos me da derecho a asignar 32 senadores. El partido A, que tuvo 12 millones de votos, ¿a cuántos senadores tiene derecho? El partido B, que tuvo 8 millones de votos, ¿a cuántos senadores? El partido D, que tuvo 3 millones de votos, ¿a cuántos senadores? Y se hace una asignación. Claro, hay que ver desde luego que no haya una sobrerepresentación, que no haya también una violación a un principio que se llama paridad de género, es decir, que haya un equilibrio entre hombres y mujeres. Y esto aplica no solamente para la Cámara de Diputados, sino también para la Cámara de Senadores. Ellos, ¿cómo trabajan? Es pregunta, no es una afirmación. ¿Cómo trabajan? Ellos trabajan en sesiones, ¿sí? Trabajan en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Hay 2 periodos ordinarios de sesiones. El primer periodo va del 1 de septiembre al 15 de diciembre. El año en el que toma posesión la presidenta o el presidente de la República sesionan hasta el 31 de diciembre. Entonces, del 1 de septiembre al 15 o 30 o 31 de diciembre. Y el segundo periodo ordinario de sesiones es del 1 de febrero al 30 de abril. Luego, entonces, ahorita están sesionando, están en el primer periodo ordinario de sesiones que terminan el 15. Entonces decimos que el módulo termina el 17, este módulo de Derecho Constitucional, que es el miércoles 17, martes 16, lunes 15. El lunes 15 de pasado mañana en 8 terminan las sesiones de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y una vez que terminan los periodos ordinarios de sesiones, se instala la comisión permanente. La comisión permanente se integra por 37 legisladores, 19 diputados y 18 senadores. Ellos a la última sesión dicen a ver quiénes se van a quedar en guardia, velando por los intereses de nuestra patria, y ellos se integran como una comisión permanente. ¿Cuáles son las autoridades hacia el interior del Poder Legislativo? Pues tienen una mesa directiva. En la mesa directiva tienen un presidente que, valga la redundancia, preside las sesiones. Tiene 3 vicepresidentes. En caso de que el presidente diga, pues me siento mal, me siento cansado, voy a ir al baño, por así decirlo, bueno, pues un vicepresidente toma las riendas de la discusión. Tienen un secretario por cada grupo parlamentario. Cada grupo parlamentario se refiere a la presencia, pues, de los partidos políticos. Entonces va a haber un secretario de Morena, un secretario del PAN, otro secretario del PRI, otro de Movimiento Ciudadano, de PT, del Verde, etcétera. Y además, pues,
Están los grupos parlamentarios, que son los partidos políticos. Está además, entre otras cosas, además de los partidos políticos, están las la Junta de Coordinación Política, que es el gobierno. Están las comisiones, son 43 comisiones ordinarias, y hay algunos comités, y también hay un secretario general del Congreso, y también cuentan con su órgano interno de control y la Auditoría Superior de la Federación. Ese es en el caso de la Cámara de Diputados. Entonces, 500 diputados, 128 senadores, electos bajo el principio de mayoría relativa, bajo el principio de representación proporcional o plurinominales, y en el caso de los senadores de primera minoría. Eso es, pues, en el orden federal, poder ejecutivo, poder legislativo, y ahora nos queda el poder judicial. El poder judicial, pues, a nivel federal o en el ámbito federal, lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ser ministro de la Corte se deben tener 35 años cumplidos. Son 9 ministros que funcionan en pleno. Y ahí hay una temporalidad, de acuerdo con la reforma que se dio al Poder Judicial. También está un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que tiene una sala superior y 5 salas regionales, una sala por cada circunscripción. Están los plenos regionales de los tribunales colegiados de circuito. En los tribunales colegiados de circuito hay 3 magistrados. En los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito, Consejo de la Judicatura Federal, que ya no existe como tal, y es el Tribunal de Asuntos Disciplinarios, pues, el Tribunal, se me fue ahorita el nombre, pero es quien hace el Tribunal de Disciplina Judicial. Tienen 2 periodos ordinarios de sesiones, bueno, tienen periodos ordinarios de sesiones, así como la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Están también los centros de justicia penal, los jueces de control, los tribunales de enjuiciamiento, los tribunales de alzada, los administradores del circuito. Existe una escuela federal de formación judicial, existe una visitaduría judicial, una unidad general de investigación de responsabilidades administrativas, una contraloría y el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Es toda una estructura que se encarga de juzgar. Entonces, a nivel federal, ejecutivo, legislativo y judicial. Presidencia de la República, Cámara de Diputados y Senadores y Poder Judicial. En el ámbito local, pues está también algo muy similar. También hay una división de poderes a nivel estatal, me refiero. Hay un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. El poder ejecutivo lo encabeza, pues, la gubernatura, el gobernador. El gobernador, pues, es el titular del ejecutivo. Para ser gobernador, se requiere tener 30 años cumplidos. En el caso de Guanajuato, pues entra en funciones el 26 de septiembre. Dura en el cargo 6 años y tampoco se puede reelegir. El gobernador o la gobernadora es el titular de la administración pública centralizada y descentralizada. La centralizada es el gabinete legal. La descentralizada es el gabinete empleado o también llamado paraestatal. El gabinete legal son la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Agroalimentario, Secretaría de Turismo, Secretaría de Educación, por ejemplo, Desarrollo Social, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones, Secretaría de Salud, Desarrollo Económico, etcétera. Y las descentralizadas, que es el gabinete empleado, puede ser el DIF, el Instituto, por ejemplo, de Cultura, la Comisión del Deporte, etcétera. ¿Sí? Las entidades y dependencias. Igual también, así como hay presidenta provisional, presidente interino, presidente sustituto, también puede haber gobernadores, perdón, interinos cuando se da una nulidad de la elección, cuando hay un empate en la elección. Imagínense algo inédito, un empate en una elección que matemáticamente tengan el mismo resultado. No se ha dado, pero podría darse. Un interino cuando no tome posesión. Hace muchos años, por ejemplo, aquí en Guanajuato, un gobernador que resultó electo en las urnas no se presentó a tomar posesión y entonces se nombró un gobernador interino. En aquel entonces se nombró a uno que era alcalde de un municipio y lo pusieron como gobernador interino y rindió protesta como gobernador interino, ya hace muchos años. Cuando se da una falta en los 3 primeros años de la gubernatura, porque duran 6, se nombra un gobernador interino y va a convocar a elecciones para que un gobernador sustituto culmine el periodo. Y hay un gobernador sustituto cuando la falta ocurre en los 3 últimos años.
El secretario de gobierno, cuando hay unas ausencias hasta 90 días, no más, el secretario de gobierno se queda como gobernador, como encargado de despacho. Pero si es más de 90 días, se nombra un gobernador interino. El poder legislativo, por ejemplo, en el estado de Guanajuato se integra por una sola cámara. En todos los estados de la República es una sola cámara. A nivel federal es bicameral, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. 500 diputados, 128 senadores. Y a nivel estatal, un solo Congreso del Estado, una sola Cámara de Diputados. Aquí en Guanajuato, por ejemplo, es el Congreso del Estado de Guanajuato, se integra por 36 legisladores, 22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional. Los de mayoría relativa son electos en cada uno de los distritos electorales uninominales. Y los 14 de representación proporcional o plurinominales es en base al porcentaje de votación y se comienzan a asignar, como les decía, atendiendo a esa reglita de 3, más o menos que les explicaba. También cuidando, entre otras cosas, que no haya una sobrerepresentación, que haya una paridad de género, que haya un equilibrio entre hombres y mujeres en ocupar este cargo de gran relevancia. En el orden estatal, pues, a nivel federal, a nivel estatal, además del Ejecutivo, del Legislativo, también está el Poder Judicial. Aquí en Guanajuato, por ejemplo, está el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En otros estados tienen los Tribunales Superiores de Justicia, y el Consejo del Poder Judicial. Con la reforma al Poder Judicial también se eligen en las urnas. Aquí en Guanajuato, por ejemplo, se cuenta con un presidente del Supremo Tribunal, 10 salas civiles, 10 salas penales. Está también la segunda instancia, están los jueces menores civiles, los jueces menores mixtos, jueces de extinción de dominio, jueces de oralidad mercantil, jueces para adolescentes, de impugnación para adolescentes, de oralidad de adolescentes, jueces especializados y de ejecución para adolescentes, jueces orales de lo familiar, jueces laborales, segunda instancia penal, jueces penales de partido, jueces mixtos, jueces de oralidad penal, jueces de ejecución y lo que es la justicia alternativa, que es mediación y conciliación. Eso es en el Poder Judicial. Entonces, en el ámbito federal hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Presidente de la República, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, Congreso de la Unión, y Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros entes jurisdiccionales. En el ámbito estatal, ejecutivo, legislativo y judicial, en el ejecutivo la gubernatura, en el legislativo el Congreso del Estado y en el judicial el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otros juzgadores. Y en el ámbito municipal encontramos ya en el espectro municipal propiamente dicho, pues una figura que se llama el municipio. Es el gobierno del municipio, el ayuntamiento. El ayuntamiento es un órgano colegiado. No hay división de poderes, pero sí encontramos las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, pero no una división de poderes como tal. Porque el ayuntamiento, que es un órgano colegiado, va a concentrar esas tres funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. ¿A través de quién? Del cabildo, de la reunión de todos los integrantes del ayuntamiento, presidente o presidenta municipal o alcalde, síndico o síndicos y regidores. En el estado de Guanajuato, pues pueden ser regidores, 8, 10 o 12 regidores, uno o dos síndicos. También están presentes los principios de mayoría relativa. Al partido político que gana mete al presidente municipal y al uno o dos síndicos y se le asigna un porcentaje un porcentaje de regidores por el número de votos que obtuvieron, y a los demás partidos que no ganaron, pues se les asigna otro porcentaje. Y también en el ámbito municipal hay una administración pública centralizada y descentralizada, pero en el espectro municipal. Y esa es una estructura, a grosso modo, pues, del sistema jurídico mexicano. Tres órdenes de gobierno: el orden federal, el orden estatal y el orden municipal, y una división con tres funciones: ejecutiva, legislativa y judicial. Es, a grosso modo, el sistema jurídico mexicano. No sé si tengas alguna duda, Michelle. ¿Te haya quedado claro cómo vas? Qué bueno que de momento no tengas dudas. Yo quedo a la orden, cualquier duda que tengan. Voy a seguirles subiendo algún material que sea complementario y yo les pido, yo les exhorto, pues que sigan con todo, con toda atención, con toda diligencia, sacando este módulo para que den un buen cierre, ¿sí? Y pues yo me reitero a sus órdenes. Y hoy es
sábado en la noche. Yo les agradezco que se hayan conectado.